Mira, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos escuchan y nos ven en este momento. Yo creo, estos son temas financieros un poco complejos, pero que se pueden también explicar, creo yo, de una manera sencilla para que la gente esté al tanto de lo que está pasando, y tal vez eso es parte de lo que le ha faltado al Ejecutivo, que ya en la postrimería, en los últimos meses de su mandato, somete este tipo de proyectos de ley a la Asamblea que crean una expectativa muy alta por todas las situaciones que hemos venido viviendo y que han generado una gran cantidad de desconfianza en la población, tanto hacia el Ejecutivo como hacia el Legislativo, o sobre todo hacia el Legislativo. Y en este momento tenemos un proyecto que lo que busca, según el ministro de Economía y Finanzas, esa es su explicación, es fortalecer el fondo más que debilitarlo. Definitivamente el proyecto no toca el fondo como tal, no toca la plata que ya está, 1.426 millones creo que son, un poquito más de 1.400 millones, pero sí toca o sí trastoca la forma en la que el fondo se abastece o de fondos, valga la redundancia, o recibe ingresos del Estado. Y lo toca porque, o lo trastoca porque es la forma en la que el Ejecutivo pretende de alguna forma no tener que honrar o no tener que cumplir con la obligación que ya estaba estipulada en la ley, Claro, de los excedentes que se vienen dando del canal para que ingresaran al fondo, y con la excusa, o válida o no, eso no importa, de que durante la pandemia se tuvo que utilizar esa plata para otras cosas, y por eso está pidiendo, como quien dice, alguna especie de moratoria en ese momento, y lo que hace es que traslada esa obligación hacia adelante y le dice a los próximos gobiernos: ustedes van a tener que meter una cantidad de plata fija en los próximos años a partir del 2025. Le está diciendo a los próximos gobiernos: aquí está la ley, cumpla con ella. Pero se olvida que este gobierno debió cumplir con la ley. Uno puede estar o no de acuerdo con una ley, pero es la ley. Así es. Y eso deja un mal sabor. Esta práctica de patear la pelota y dejarle obligaciones a los próximos gobiernos no es nueva, pero de verdad que deja un mal sabor que sigamos repitiendo las mismas historias. Yo estuve en Darién y el hospital de Metetí ya tiene más de 12 años de estar en medio de la selva. Ayer hablábamos de ese caso. Entonces me mandan una nota del Ministerio de Economía y Finanzas diciendo: este año le estamos destinando 20 millones. Y uno diría, hasta ahí bien. Pero no solamente eso, sino que te dicen: y el otro año el gobierno le tiene que destinar 48. Y el siguiente tanto, y el siguiente tanto. Entonces te queda, ¿de verdad usted me está hablando en serio? O sea, lo que yo no hice, Que lo haga el que viene. que lo haga el que viene, y le dejo las instrucciones de cómo lo tiene que hacer. Yo creo que se nos está yendo la mano en pollo, o por lo menos ahí me deja una mala sensación, un mal sabor de boca. Yo no sé a usted. Sí, mira, yo creo que se puede pretender o se puede llevar tal vez una explicación a la Asamblea y a todo el mundo, y buscar tal vez el consenso donde la gente apruebe o entienda que tal vez durante el año 2020, quién sabe el 2021, por la situación que ciertamente vivió el mundo entero, no solamente nosotros aquí en Panamá, sea difícil cumplir con esa obligación. Pero ojo, nosotros no podemos seguir viviendo en pandemia. La pandemia se acabó en el 2020 claro, y tal vez tuvo sus implicaciones durante el 2021 de este tipo, pero 2022, 2023... tiene no que tienen seguir nada que dándose ver. el aporte. Exacto. O sea, es como el compromiso de los panameños con sus hipotecas. Hubo una flexibilización en ese momento, Así pero mismo. todo después llegó a la normalidad y la gente ha tenido que seguir pagando. Aquí lo cuestionable sería, señor Sousa, a su juicio, primero el tratar de hacer modificaciones a pocos meses de que un nuevo gobierno va a entrar el 1 de julio, porque no sabemos si es el gobierno PRD el que va a seguir a partir del 1 de julio. Y es que es una práctica que siempre hemos visto. Cuando un gobierno está saliendo, a última hora se hacen ciertas modificaciones. Entonces, es lo que al final quizás incomoda. Lo segundo que quisiera un poquito aprovechar la coyuntura, porque al escucharlo hablar,
probablemente muchas personas en este momento estén diciendo, pero ¿qué es ese Fondo de Ahorro de Panamá? Eso que es una gran alcancía donde está cierta cantidad de dinero. ¿Desde cuándo está este fondo? Me gustaría ir a hacer docencia, ¿bajo qué administración se creó este fondo? Y específicamente, ¿para qué se usa este fondo? Primero, la primera respuesta para luego hacer educación sobre lo que es el Fondo de Panamá. Dejar las leyes adecuadas antes de irse a pocos meses. Mira, yo soy de lo que piensa que definitivamente los gobiernos los escogen por 5 años y debe hacer su papel hasta el 30 de junio de este año, porque hasta ese momento es cuando fue escogido para que gobernara. Sin embargo, eso no quiere decir que se tienen que aprovechar esos últimos momentos para ver cómo le paso responsabilidades, como decimos en buen panameño, como pateo la pelota hacia adelante. Y eso es algo que se ha venido viendo en otras cosas, en otros temas. Yo no creo que este sea el momento adecuado para este tema. De hecho, la propia Junta Directiva del Fondo de Ahorro Panamá emitió un comunicado en el que pidió, de alguna manera, que si esto se iba a dar, fuera ampliamente comunicado, ampliamente divulgado, ampliamente discutido. Y eso no se hizo con la ciudadanía. Bueno, acaba de llegar a la Asamblea, de parte del Ejecutivo no se hizo. Claro. Acaba de llegar a la Asamblea, se esperaría que la Asamblea sí haga esta Pero parte. no debió de ser discutido antes. Yo pienso lo mismo. O haber tomado en cuenta varios sectores. Incluso yo pienso que si tu propia Junta Directiva, obviamente el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la potestad para hacer lo que hizo, pero si la propia Junta Directiva del Fondo de Ahorro de Panamá está recomendando de alguna manera que ese no es el momento adecuado para eso, que esas no son las directrices adecuadas para reformar el fondo, yo creo que ahí es donde está la primera instancia en la que tú tienes que recapacitar y decir, bueno, busquemos otra forma o busquemos un mejor consenso de la población antes de llevar este proyecto hacia adelante. Y eso es lo que no ha pasado. Y esa es la razón por la que hay este rechazo. Ahora hablemos de historia. Creo que es conveniente lo que dice Susan, a partir desde el Fondo Fiduciario para el Desarrollo, que fue su nombre inicial, para llegar a la actualidad. Creo que es válido. Bueno, la idea del fondo fue siempre que se tuviera como un ahorro que puedes tener tú, ojalá lo tuviéramos todos los panameños, o todos los ciudadanos del mundo, de hecho, un ahorro que tú tengas para cualquier emergencia. Un ahorro, se llamaba al inicio Fondo Fiduciario. Sí. Ahora se llama Fondo de Ahorros Panamá. ¿En qué administración se creó el Fondo Fiduciario? Me parece que en la de Martinelli. No. Fue en la época de Ernesto Pérez Valladares. El ahorro cuando era la primera, sí, el cambio se dio, durante la exacto. Fue en la época de don Ernesto Pérez Valladares y el fondo inicial fue cerca de los 1.500 millones y el principal aporte provino de la corporatización de las empresas públicas. Ahí voy a hacer ahí voy a hacer una pausa para hacer un poquito de docencia, porque esa es la información que a veces a nosotros como panameños nos falta y luego los políticos malos nos enredan. Fue en la administración del doctor Pérez Valladares, él dijo, agarró no de su bolsillo, sino del bolsillo de Panamá, 1.600. No, 1.200 creo. 1.200. 1.200 millones de dólares, ajá. Y vamos a ponerlo ahí en esa cuenta de ahorro. ¿De dónde vino la plata? De la privatización del Intel y de la privatización del IRRE. ¿Lo recuerdan? Que muchos le tiran piedra al doctor Pérez Valladares por esa privatización. Gracias a eso es que tenemos ahora todo lo que tenemos con los celulares. Ahí está esa plata, ¿no? Ya en la administración del señor Ricardo Martinelli fue donde se tuvo que hacer el primer depósito, por decirlo de alguna manera. Al día de hoy, después de el señor Ernesto Pérez Valladares, de Ricardo Martinelli, de Juan Carlos Varela y este último, Laurentino Cortizo, ese fondo de los 1.200 millones creció en un momento. A 1.420. Nada más se le metieron 200 millones de dólares más. Que básicamente ha crecido en los últimos años, en los últimos 2, 3 años. ¿Pero ha crecido por los intereses o porque se le ha metido más plata? Porque en las reformas que se hicieron les permitieron al fondo, a la directiva hacer otro tipo de inversiones que le han creado o le han generado intereses Pusieron suficientes. La plata a moverse dentro de ese fondo. Lo que exacto, porque estaba no dejar un tanto la plata amarrada. allí estabilizada en el banco. Y si no me equivoco, el año pasado le metieron cerca de 120 millones y el año anterior otros 100 millones más o menos. ¿En el gobierno de Juan Carlos Varela se le metió plata al fondo? No, nunca. No. ¿Y en el del señor Ricardo Martinelli se le metió? No, tampoco. Lo que pasa es que ese es uno de los problemas que ha tenido ese fondo. Y si a mí me dijeran,
o creo que al resto de los panameños nos dijeran, las reformas que les vamos a meter al fondo Es para van a mejorar procurar que se mejore la inversión de los fondos de tal forma que se generen mejores réditos, yo creo que todos estaríamos felices. Pero eso no es lo que tiene la esencia de esta reforma. Esa no es la esencia de la reforma. La esencia de la reforma es no podemos cubrir lo que nos toca cubrir como gobierno en estos últimos años y lo que vamos a hacer es vamos a quitarle la limitación que tiene por arriba del porcentaje del PIB de los ingresos del canal y lo que vamos a hacer es que en vez de un límite, el próximo gobierno a partir de 2025 va a tener que meter, creo que son cerca de 200 millones de dólares anuales para alimentar al fondo. Obviamente, eventualmente el fondo va a crecer. A ese mucho fondo más. nunca se le ha sacado la plata. Sí. Si mal no recuerdo, durante pandemia fue la primera vez que se Y utilizó. se reembolsó ese dinero. Con los millones que usted me está contando, a ¿no? mí no me consta que se haya Ahora, Ese fondo ha sido mordido desde que era fondo fiduciario y se buscaron la fórmula, pero yo quiero ahora sí regresar. Pero la primera vez que oficialmente Sí. se utilizó el fondo fue durante pandemia, Sí. si mal no recuerdo, cerca de 100 o sea, millones que de fue dólares. durante cerca de 100 esta millones. administración. Y fue bueno, sí, que tiene pero todo fue el bueno, sentido. porque Tiene- esa es la razón Bueno, del y ese tiene era el sentido. objetivo, no real. Y Ahora, a- yo me he adelante. quedado con esto, porque es que de verdad usted tiene que entender este tema de este fondo y no dejarse a veces enredar, porque los candidatos van a utilizarlo a su conveniencia, ¿no? ¿No sería bueno escuchar a los candidatos presidenciales, a los 8, hablar del futuro del fondo, por ejemplo? Sí, y que ahorita, claro. frente a esta iniciativa de reforma, Bueno, lo malo- plantearse de una manera, ¿sabes? Defender ese fondo. Lo malo de eso, Susan, y que me disculpen los candidatos, pero eso es lo que generalmente pasa. Los candidatos van a decir lo que creen que todo el mundo quiere escuchar. Y de Los ahí tantos a mil que vayan empleos. a hacer eso cuando... Van a devolver los auxilios. Por eso, entonces yo no creo que en este momento eso sea un tema de los candidatos, creo que es un tema Pero de la debiera ciudadanía. ser. Es un tema de la ciudadanía y la asamblea. Creo que la asamblea en su postrimería, es más, ya que están buscando votos, tal vez una forma de decirle a la ciudadanía no somos tan malos como dicen que somos, es hacer lo correcto. Y lo correcto es llevar esto a una discusión muy amplia, sobre todo con personas que manejen el tema. La propia junta directiva creo que debería ser llamada en algún momento a la asamblea a sustentar el porqué de su opinión, que no va alineada con la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, y en base a eso tomar decisiones sobre si se aprueba o no se aprueba este proyecto de ley, que ojalá, al menos como está conformado, no se apruebe. La primera vez que se le metió mano a este dinero fue a inicio de siglo y prefiero ni siquiera decir que gobierno, pero escuché frases como esta: ¿para qué tenemos esa plata si no la podemos usar? O sea, así se administra triste y lamentablemente este país. Y en medio de todas las críticas que uno le puede hacer al señor Ernesto Pérez Valladares, hay que aceptar que usó una palabra que en Panamá es tan rara como aquel verbo renunciar. Este verbo también es bien extraño en gobierno: ahorrar. Ese ahorro de verdad fue un avis rara y tenemos que manejar este tema de verdad, ponerlo en manos de especialistas. Y quiero ir a un punto que criticaba el actual ministro, argumentando que debe cambiarse, claro está, de por qué debe cambiarse. Él hablaba del tema de los rendimientos, ¿verdad? Porque la ley establece ciertas normas para el tema. O sea, tiene sus limitaciones en cuanto a las inversiones. Lamentablemente, tampoco es que tiene que ser a la libre, pero tiene extremadas. O sea, no hemos extremado, ¿verdad? Entonces él hablaba de los rendimientos, que eran muy pocos. Entonces yo me digo, pero espérate, tú eras ministro de Economía y Finanzas. Si tú querías que rindiera más y con una mayoría absoluta como tenías en la Asamblea, tú podías haber modificado la ley para mejorar los rendimientos, para abrir un poco el compás para que pudiéramos hacer otro tipo de inversiones. Desde hace 4 años. Desde hace 4 años. ¿Por qué venirme ahora, que ya tienes la mano en la cerradura, a decirme que vas a cambiar la ley? No, hombre, no puede ser. Sí, eso definitivamente es lo que ha creado tanta suspicacia. Bueno, eso y las acciones anteriores del Ejecutivo y del Legislativo han generado tanto malestar en la ciudadanía y que obviamente cuando se sigue haciendo este tipo de acciones, se sigue creando suspicacia. Estamos en una época electoral en la que además todo es sujeto de... Claro. Miren, la noche se Crítica. ponen los candidatos a ver. Mañana Los qué cuchillos prometo. largos, ¿cómo es? Mañana qué ofrezco. Mañana qué digo. ¿Cómo puedo convencer? ¿Cómo puedo traerte hacia acá? Y quisiera aprovechar los últimos minutos precisamente para esto, porque viene el próximo debate presidencial. Correcto.
Y en estos últimos días, señor y señora que me ve y me escucha, va a salir como cuando usted está exprimiendo ahí, aplastando una espinilla, y salen a veces poquitito y después va saliendo un montón. Bueno, en estos últimos días vamos a ver mucho de eso mediáticamente, porque vienen los ataques por la desesperación. Correcto. De candidatos que están estancados, de otros que se subieron un poco y ahora están haciendo pelea. Pero al final nosotros tenemos que centrarnos en las propuestas, señor Severo. Tenemos la tarea de cómo recuperar el grado de inversión, pero eso lo vamos a lograr si hacemos algo con la Caja de Seguro Social. Tenemos el reto de la mina. ¿Cómo vamos a enfrentar este tema? Tenemos el tema del empleo, el tema de la salud, la educación, la canasta básica, que son las cosas que utilizan los políticos para enredar, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde debieran estar centradas las propuestas de nuestros 8 candidatos? Si es que tenemos 8 de aquí al 5 de mayo, porque esa es otra cosa que en el ambiente ahorita mismo está. Y el elector, ¿qué es lo que debe prestar atención? Precisamente porque nos estamos jugando algo muy importante para todos los panameños en este momento coyuntural. Mira, señor, es muy difícil en los debates que los electores puedan realmente apreciar, analizar y tomar decisiones sobre un candidato, porque, vuelvo e insisto, yo creo que, y más en los formatos en los que están hechos los debates, los candidatos van y aprovechan el minuto que le dan, minuto y medio, para decir rápidamente todo lo que ellos pretenden o creen que van a poder hacer durante esos 5 años. La mayoría de ellos, o si no todos, tienen esos planes que van y repiten en los debates, están en las páginas web. Al que realmente le interesa saber cuál es el plan de un candidato, tiene acceso a verlo, a analizarlo y a profundizarlo si ese es el caso. Yo creo que la gente en los debates quiere ver un poco en acción a su candidato, quiere saber cómo es esa persona en el fondo, y lamentablemente eso en los debates, en el formato que hay, no te da esa posibilidad. Entonces, yo por eso he visto que hay mucha gente que no le pone atención a los debates, que ni siquiera los ve, y hay otra gente que ve los debates más como un tema de una pelea en la escuela, ¿sabes? ¿No? ¿Quién le metió más al otro? ¿Quién le dio más duro? ¿Quién no sé qué? Pero no realmente se concentra sobre las propuestas, ni ellos tienen la oportunidad de ver mucho el tema de propuestas. Yo creo que la gente tiene que hacer un ejercicio más profundo en este momento, porque son muchos candidatos, tienes que buscar realmente los planes, pero no los planes lo que dice, tienes que poder analizar como ciudadano consciente. Si alguien te dice que te va a dar 1 millón de empleos, bueno, ¿cómo se va a procurar ese 1 millón de empleos? Porque se pueden decir muchas cosas. Si alguien te dice vamos a pagar la deuda externa de Panamá, qué belleza, ¿cómo la vas a pagar? Porque eso no lo hemos escuchado. Bueno, por si acaso alguien saca... No de idea. Que se ponen creativos, usted sabe. La gente sale y te dice, aquí hay hechos reales, como lo que tú dijiste. Tenemos un problema encima con el seguro social, que nadie sabe en qué va a parar. Y nadie ha dicho realmente cómo piensa solucionarlo agarrando el toro por los cuernos, porque todos evaden cosas como las paramétricas. Mire, nadie ha dicho realmente qué va a hacer para reemplazar el hueco que tenemos con la mina. Todo el mundo habla de que el turismo, que no sé qué, pero eso, ¿cómo se come? O sea, y hay 40.000 personas que posiblemente ya están desempleados. ¿Cómo el turismo en tan corto plazo me los va a reemplazar? Dime eso y entonces comienzo a creer en que el turismo reemplaza esos empleos. Pero decirlo es muy fácil. Aquí tenemos un problema de salud grandísimo que no es de ahora, es de siempre. Ayer yo estaba en un foro, casualmente de la Concertación Nacional, con los candidatos, y un vicepresidente de uno decía, cada 5 años tenemos los mismos problemas. Dice, pareciéramos aquí que no hemos aprendido de lo que dijo el señor Einstein cuando dice que repetir lo mismo constantemente y no obtener resultados es sinónimo de locura. O sea, es y la eso es lo que definición. Aquí así es. Pareciera que nos pasamos haciendo. O sea, estamos haciendo los locos y lo estamos pagando caro. Y él dijo cada 5 años, no, sí. Esto es todos los días. Mire, para que usted de verdad le preste atención a los candidatos, yo escucho frases como estas. Tenemos 30.000 millones. O sea, como si tuviéramos 30.000 millones ahí que vamos a usar. No, ese es un presupuesto. Es como si usted dijera, este mes
te ponen el presupuesto de este mes, si a usted le da la gana, como se han estado haciendo los presupuestos en Panamá, si a usted le da la gana, usted pone este mes, yo voy a tener $2.000, pero usted tiene un salario de 500. Usted tiene que ver cómo cubre la diferencia. Ahí en papel hay eso, 2.000, pero resulta que hay 1.500 que le hacen falta. Entonces, cuando usted ve a un candidato y decirle, tenemos 30.000, eso no es una bolsita ahí que usted saca de ahí 30.000, no, eso no existe. Es un presupuesto al que usted supone o presupone que va a tener. Y a partir de ahí comienza usted a oír unos cuentos. Como tenemos 30.000, yo puedo solucionar esto, aquello y aquello y aquello. Y se ponen creativos y fabulosos. Cuando se sientan ahí, entonces caen en la realidad de lo que usted debe saber como votante. No se tienen esos 30.000 billones. La más grande mentira que dicen todos los candidatos y presidentes de la República al momento, que yo recuerde, es vamos a reducir el presupuesto nacional y vamos a reducir la planilla. La planilla. Yo hago la pregunta, ¿quién hizo eso en los últimos 20, 25 años? Es complicado. Nadie. Bueno, al final eso todo lo llega hizo Ernesto Pérez Valladares, ¿eh? y después terminó aumentando la Y vuelta. al final, sí, O sea, sí. Es muy complicado ese tema y sobre pero todo es muy fácil de decir y pero todos sobre lo todo dicen. con el índice de desempleo que tenemos, entendiendo que la planilla estatal es lo que se ha aumentado con el pasar de los años. Pero entonces hablemos con la verdad y digámoslo Claro. claramente y que la gente vea Sí, y pero analice eso, quién dice algo no se lo parecido. van a decir los asesores o estrategas políticos supuesto porque que no no. van a ganar con eso. Entonces, supuesto que no. ahorita al elector lo que le toca es prestar muchísima atención en muchísimas cosas que probablemente son mentiras y que simplemente es como esa publicidad engañosa que a usted le molesta cuando va a un lugar y ve que el producto que estaba en la red a tanto ni es parecido, ni le da los mismos resultados, pero es la expectativa versus la realidad al final, ¿no? Es como muy Hay una hamburguesa que me abre el complicado. apetito cuando la veo en la valla. Que y ahí cuando hay la veo otro, en persona, ahí hay otro wow. tema y es característico del pueblo panameño. Somos muy dados, y digo somos, yo no creo que sea así, pero soy panameño, a votar como si fuera una carrera de caballos. Sí, tristemente. Esa es Entonces otra, todo el mundo está esa es pendiente otra. de quién está más cerca del primer lugar al final para ver por O las cuál voto. emociones. Claro. Ahora usted te escucha a varios candidatos con un lenguaje muy distinto al que han utilizado toda su vida. Sin embargo, el que conoce a Susan sabe que de repente hago un grito, suelto una risa loca. Esa es mi particularidad. Me va a ver comiendo, aunque Karen Chalmers se moleste, una bolsita de chocolate llena de grasa porque me gustan las hojaldras y la carne frita. Esa soy yo. Y Toda ese- mi vida. mira. Si yo mañana pasado fuera candidata presidencial, que no lo voy a hacer, la sangre de Cristo me cubre y me guarde con todo poder, usted va a ver esa esencia mía, ¿no? Ahora cuando usted ve a los candidatos, evalúe realmente. Hay muchas cosas que salen Claro. de la falsedad, ¿no? Esa es la razón, Susan, y comparto contigo por la que a mí varias veces me han preguntado a través de mi vida, pero ¿por qué tú no te tiras para esto? ¿Por qué no compites para esto? Y yo digo, no, yo político electoral no soy, porque yo soy el que soy, mal o bien, y no me van a transformar para conseguir votos. Mucho de eso pasa, entonces eso también hay que analizarlo. Si realmente esa persona está diciendo lo que está diciendo o está haciendo lo que está haciendo solo para conseguir los votos, o realmente esa persona siente y cree lo que está diciendo y lo va a intentar hacer cuando llegue a la presidencia. Ojalá que nos dé sabiduría, papá Dios. Señor Sousa. Sobre todo que nos dejen trabajar, eso es lo más importante. Oye, eso es Quien lo más sea que gane, que nos deje importante. trabajar. Sí, Al final señor. del día la empresa privada es, y El ojalá motor. sea por siempre o por mucho tiempo, la que genera, produce y aporta al desarrollo de este país. Con mi varita mágica le mando las estrellas